Cuentos de amor, de locura y de muerte. Horacio Quiroga. El solitario. Casim era un hombre enfermizo, joyero de profesión. Bien que no tuviera tienda establecida, trabajaba para las grandes casas, siendo su especialidad el montaje de las piedras preciosas. Pocas manos como las suyas para los engarces delicados. Con más arranque y habilidad comercial, hubiera sido rico, pero a los 35 años proseguía en su pieza, aderezada en taller bajo la ventana. Casim, de cuerpo mezquino, rostro exangüe, sombreado por una rala barba negra, tenía una mujer hermosa y fuertemente apasionada. La joven, de origen callejero, había aspirado con su hermosura a un más alto enlace. Esperó hasta los 20 años, provocando a los hombres y a sus vecinas con su cuerpo. Temerosa al fin, aceptó nerviosamente a Casim. No más sueños de lujo. Sin embargo, su marido, hábil, artista aún, carecía completamente de carácter para hacer una fortuna. Por lo cual, mientras el joyero trabajaba doblado sobre sus pinzas, ella, de codos, sostenía sobre su marido una lenta y pesada mirada, para arrancarse luego bruscamente y seguir con la vista tras los vidrios al transeúnte de posición que podía haber sido su marido. Cuanto ganaba Casim, no obstante, era para ella. Los domingos trabajaba también a fin de poderle ofrecer un suplemento. Cuando María deseaba una joya, y con cuánta pasión deseaba ella, trabajaba él de noche. Después había tos y puntadas al costado, pero María tenía sus chispas de brillante. Poco a poco el trato diario con las gemas llegó a hacer amar a la esposa las tareas del artífice, siguiendo con ardor las íntimas delicadezas del engarce. Pero cuando la joya estaba concluida, debía partir. No era para ella. Caía más hondamente en la decepción de su matrimonio. Se probaba la alhaja, deteniéndose ante el espejo. Al fin la dejaba por ahí y se iba a su cuarto. Casim se levantaba al oír sus sollozos y la hallaba en cama sin querer escucharlo. «Hago, sin embargo, cuanto puedo por ti», decía él, al fin tristemente. Los sollozos subían con esto, y el joyero se reinstalaba lentamente en su banco. Estas cosas se repitieron, tanto que Casim no se levantaba ya a consolarla. ¿Consolarla? ¿De qué? Lo cual no obstaba para que Casim prolongara más sus veladas a fin de un mayor suplemento. Era un hombre indeciso, irresoluto y callado. Las miradas de su mujer se detenían ahora con más pesada fijeza sobre aquella muda tranquilidad. «Y eres un hombre tú», murmuraba. Casim, sobre sus engarces, no cesaba de mover los dedos. «¿No eres feliz conmigo, María?», expresaba al rato. «¿Feliz? ¿Y tienes el valor de decirlo? ¿Quién puede ser feliz contigo? Ni la última de las mujeres. Pobre diablo», concluía con risa nerviosa, yéndose. Casim trabajaba esa noche hasta las 3 de la mañana, y su mujer tenía luego nuevas chispas que ella consideraba un instante con los labios apretados. «Sí, no es una diadema sorprendente. ¿Cuándo la hiciste?» «Desde el martes», mirábala él con descolorida ternura. «Mientras dormías, de noche». «Oh, podías haberte acostado». «Inmensos, los brillantes», porque su pasión eran las voluminosas piedras que Casim montaba. Seguía el trabajo con loca hambre que concluyera de una vez, y apenas aderezaba la alhaja, corría con ella al espejo. Luego, un ataque de sollozos. Todos, cualquier marido, el último, haría un sacrificio para halagar a su mujer. Y tú, ni un miserable vestido que ponerme tengo». Cuando se traspasa cierto límite de respeto al varón, la mujer puede llegar a decir a su marido cosas increíbles. La mujer de Casim franqueó ese límite con una pasión igual por lo menos a la que sentía por los brillantes. Una tarde, al guardar sus joyas, Casim notó la falta de un prendedor. 5,000 pesos en 2 solitarios. Buscó en sus cajones de nuevo. «¿No has visto el prendedor, María?» «Lo dejé aquí». «Sí, lo he visto». «¿Dónde está?» Se volvió el extrañado. «Aquí». Su mujer, con los ojos encendidos y la boca burlona,
Se erguía con el prendedor puesto. «Te queda muy bien», dijo Kasim al rato. «Guardémoslo». María se rió. «Oh, no. Es mío». «Es broma, sí. Es broma». «Sí, es broma. Es broma, sí. ¿Cómo te duele pensar que podría ser mío?» «Mañana te lo doy. Hoy voy al teatro con él». Kasim se demudó. «Haces mal. Podrían verte. Perderían toda confianza en mí». «Oh», cerró ella con rabioso fastidio, golpeando violentamente la puerta. Vuelta del teatro, colocó la joya sobre el velador. Kasim se levantó de la cama y fue a guardarla en su taller bajo llave. Cuando volvió, su mujer estaba sentada en el lecho. «¿Es decir, que temes que te la robe?» «Que soy una ladrona». «No mires así. Has sido imprudente, nada más». «Ah, y a ti te lo confían. A ti, a ti. Y cuando tu mujer te pide un poco de halago y quiere, me llamas ladrona a mí. ¡Infame!». Se durmió al fin. Pero Kasim no durmió. Entregaron luego a Kasim para montar un solitario, el brillante más admirable que hubiera pasado por sus manos. «Mira, María, qué piedra. No he visto otra igual». Su mujer no dijo nada, pero Kasim la sintió respirar hondamente sobre el solitario. «Un agua admirable», prosiguió él. «Costará 9 o 10 mil pesos». «Un anillo», murmuró María al fin. «No, es de hombre. Un alfiler». A compás del montaje del solitario, Kasim recibió sobre su espalda trabajadora cuanto ardía de rencor y cocotaje frustrado en su mujer. 10 veces por día interrumpía a su marido para ir con el brillante ante el espejo. Después se lo probaba con diferentes vestidos. «Si quieres hacerlo después», se atrevió Kasim un día. «Es un trabajo urgente». Esperó respuesta en vano. Su mujer abría el balcón. «María, te pueden ver. Toma, ahí está tu piedra». El solitario, violentamente arrancado del cuello, rodó por el piso. Kasim, lívido, lo recogió examinándolo y alzó luego desde el suelo la mirada a su mujer. «Y bueno, ¿por qué me miras así? ¿Se hizo algo tu piedra?» «No», repuso Kasim, y reanudó enseguida su tarea, aunque las manos le temblaban hasta dar lástima. Tuvo que levantarse al fin a ver a su mujer en el dormitorio, en plena crisis de nervios. Su cabellera se había soltado, y los ojos le salían de las órbitas. «Dame el brillante», clamó. «Dámelo. Nos escaparemos. Para mí. Dámelo». «María», tartamudeó Kasim, tratando de desasirse. «Ah», rugió su mujer enloquecida. «Tú eres el ladrón, miserable. Me has robado mi vida. Ladrón, ladrón. Y creías que no me iba a desquitar. Cornudo. Ajá. Mírame. No se te ha ocurrido nunca, ¿eh?» Y se llevó las 2 manos a la garganta ahogada. Pero cuando Kasim se iba, saltó de la cama y cayó de pecho, alcanzando a cogerlo de un botín. «No importa. El brillante. Dámelo. No quiero más que eso. Es mío. Kasim miserable». Kasim la ayudó a levantarse, lívido. «Estás enferma, María. Después hablaremos. Acuéstate. Mi brillante. Bueno, veremos si es posible. Acuéstate. Dámelo». La crisis de nervios retornó. Kasim volvió a trabajar en su solitario. Como sus manos tenían una seguridad matemática, faltaban pocas horas ya para concluirlo. María se levantó a comer, y Kasim tuvo la solicitud de siempre con ella. Al final de la cena, su mujer lo miró de frente. «Es mentira, Kasim», le dijo. «Oh», repuso Kasim sonriendo. «No es nada. Te juro que es mentira», insistió ella. Kasim sonrió de nuevo, tocándole con torpe caricia la mano, y se levantó a proseguir su tarea. Su mujer, con las mejillas entre las manos, lo siguió con la vista. «Y no me dice más que eso», murmuró. Y con una honda náusea por aquello pegajoso, fofo e inerte que era su marido, se fue a su cuarto. No durmió bien. Despertó, tarde ya, y vio luz en el taller. Su marido continuaba trabajando.
1 hora después, Casim oyó un alarido. «Dámelo». «Sí, es para ti. Falta poco, María», repuso presuroso, levantándose. Pero su mujer, tras ese grito de pesadilla, dormía de nuevo. A las 2 de la madrugada, Casim pudo dar por terminada su tarea. El brillante resplandecía firme y varonil en su engarce. Con paso silencioso fue al dormitorio y encendió la veladora. María dormía de espaldas, en la blancura helada de su pecho y su camisón. Fue al taller y volvió de nuevo. Contempló un rato el seno casi descubierto, y con una descolorida sonrisa, apartó un poco más el camisón desprendido. Su mujer no lo sintió. No había mucha luz. El rostro de Casim adquirió de pronto una dureza de piedra, y suspendiendo un instante la joya a flor del seno desnudo, hundió, firme y perpendicular como un clavo, el alfiler entero en el corazón de su mujer. Hubo una brusca abertura de ojos, seguida de una lenta caída de párpados. Los dedos se arquearon, y nada más. La joya, sacudida por la convulsión del ganglio herido, tembló un instante desequilibrada. Casim esperó un momento, y cuando el solitario quedó por fin perfectamente inmóvil, se retiró cerrando tras de sí la puerta sin hacer ruido. Los buques suicidantes. Resulta que hay pocas cosas más terribles que encontrar en el mar un buque abandonado. Si de día el peligro es menor, de noche el buque no se ve ni hay advertencia posible. El choque se lleva a uno y otro. Estos buques, abandonados por A o por B, navegan obstinadamente a favor de las corrientes o del viento. Si tienen las velas desplegadas, recorren así los mares, cambiando caprichosamente de rumbo. No pocos de los vapores que un buen día no llegaron a puerto han tropezado en su camino con uno de estos buques silenciosos que viajan por su cuenta. Siempre hay probabilidad de hallarlos, a cada minuto. Por ventura las corrientes suelen enredarlos en los mares de sargazo. Los buques se detienen por fin aquí o allá, inmóviles para siempre en ese desierto de algas. Así, hasta que poco a poco se van deshaciendo. Pero otros llegan cada día, ocupan su lugar en silencio, de modo que el tranquilo y lúgubre puerto siempre está frecuentado. El principal motivo de estos abandonos de buques son sin duda las tempestades y los incendios que dejan a la deriva negros esqueletos errantes. Pero hay otras causas singulares, entre las que se puede incluir lo acaecido al María Margarita, que zarpó de Nueva York el 24 de agosto de 1903 y que el 26 de mañana se puso al habla con una corbeta, sin acusar novedad alguna. 4 horas más tarde, un paquete, no obteniendo respuesta, desprendió una chalupa que abordó al María Margarita. En el buque no había nadie. Las camisetas de los marineros se secaban a proa. La cocina estaba prendida aún. Una máquina de coser tenía la aguja suspendida sobre la costura, como si hubiera sido dejada un momento antes. No había la menor señal de lucha ni de pánico, todo en perfecto orden. Y faltaban todos. ¿Qué pasó? La noche que aprendí esto estábamos reunidos en el puente. Íbamos a Europa, y el capitán nos contaba su historia marina, perfectamente cierta. Por otro lado, la concurrencia femenina, ganada por la sugestión del oleaje susurrante, oía estremecida. Las chicas nerviosas prestaban sin querer inquieto oído a la ronca voz de los marineros en proa. Una señora muy joven y recién casada se atrevió: ¿no serán águilas? El capitán se sonrió bondadosamente. ¿Qué, señora? ¿Águilas que se lleven a la tripulación? Todos se rieron, y la joven hizo lo mismo, un poco cortada. Felizmente un pasajero sabía algo de eso. Lo miramos curiosamente. Durante el viaje había sido un excelente compañero, admirando por su cuenta y riesgo, y hablando poco. «Ah, si nos contara, señor», suplicó la joven de las águilas. «No tengo inconveniente», asintió el discreto individuo. En 2 palabras. En los mares del norte, como el María Margarita del capitán, encontramos una vez un barco a vela. Nuestro rumbo, viajábamos también a vela. Nos llevó casi a su lado. El singular aire de abandono que no engaña en un buque llamó nuestra atención y disminuimos la marcha observándolo. Al fin desprendimos una chalupa. A bordo no se halló a nadie. Todo estaba también en perfecto orden.
pero la última anotación del diario databa de 4 días atrás, de modo que no sentimos mayor impresión. Aún nos reímos un poco de las famosas desapariciones súbitas. 8 de nuestros hombres quedaron a bordo para el gobierno del nuevo buque. Viajaríamos en conserva. Al anochecer aquel nos tomó un poco de camino. Al día siguiente lo alcanzamos, pero no vimos a nadie sobre el puente. Desprendióse de nuevo la chalupa, y los que fueron recorrieron en vano el buque. Todos habían desaparecido. Ni un objeto fuera de su lugar. El mar estaba absolutamente terso en toda su extensión. En la cocina hervía aún una olla con papas. Como ustedes comprenderán, el terror supersticioso de nuestra gente llegó a su colmo. A la larga, 6 se animaron a llenar el vacío, y yo fui con ellos. Apenas a bordo, mis nuevos compañeros se decidieron a beber para desterrar toda preocupación. Estaban sentados en rueda, y a la hora la mayoría cantaba ya. Llegó mediodía y pasó la siesta. A las 4, la brisa cesó y las velas cayeron. Un marinero se acercó a la borda y miró el mar aceitoso. Todos se habían levantado, paseándose, sin ganas ya de hablar. Uno se sentó en un cabo arrollado y se sacó la camiseta para remendarla. Cosió un rato en silencio. De pronto se levantó y lanzó un largo silbido. Sus compañeros se volvieron. Él los miró vagamente, sorprendido también, y se sentó de nuevo. Un momento después dejó la camiseta en el rollo, avanzó a la borda y se tiró al agua. Al sentir ruido, los otros dieron vuelta la cabeza, con el ceño ligeramente fruncido, pero enseguida parecieron olvidarse del incidente, volviendo a la apatía común. Al rato otro se desperezó, restregóse los ojos caminando y se tiró al agua. Pasó media hora. El sol iba cayendo. Sentí de pronto que me tocaban en el hombro. ¿Qué hora es? Las 5, respondí. El viejo marinero que me había hecho la pregunta me miró desconfiado, con las manos en los bolsillos. Miró largo rato mi pantalón, distraído. Al fin se tiró al agua. Los 3 que quedaban se acercaron rápidamente y observaron el remolino. Se sentaron en la borda, silbando despacio, con la vista perdida a lo lejos. Uno se bajó y se tendió en el puente, cansado. Los otros desaparecieron uno tras otro. A las 6, el último de todos se levantó, se compuso la ropa, apartóse el pelo de la frente, caminó con sueño aún y se tiró al agua. Entonces quedé solo, mirando como un idiota el mar desierto. Todos, sin saber lo que hacían, se habían arrojado al mar, envueltos en el sonambulismo moroso que flotaba en el buque. Cuando uno se tiraba al agua, los otros se volvían momentáneamente preocupados, como si recordaran algo, para olvidarse enseguida. Así habían desaparecido todos, y supongo que lo mismo los del día anterior, y los otros, y los de los demás buques. Esto es todo. Nos quedamos mirando al raro hombre con explicable curiosidad. ¿Y usted no sintió nada? Sí, un gran desgano y obstinación de las mismas ideas, pero nada más. No sé por qué no sentí nada más. Presumo que el motivo es este. En vez de agotarme en una defensa angustiosa y a toda costa contra lo que sentía, como deben de haber hecho todos, y aún los marineros sin darse cuenta, acepté sencillamente esa muerte hipnótica, como si estuviese anulado ya. Algo muy semejante ha pasado sin duda a los centinelas de aquella guardia célebre, que noche a noche se ahorcaban. Como el comentario era bastante complicado, nadie respondió. Poco después, el narrador se retiraba a su camarote. El capitán lo siguió un rato de reojo. «Farsante», murmuró. «Al contrario», dijo un pasajero enfermo, que iba a morir a su tierra. Si fuera farsante no habría dejado de pensar en eso, y se hubiera tirado también al agua. La insolación. El cachorro Old salió por la puerta y atravesó el patio con paso recto y perezoso. Se detuvo en la linde del pasto, estiró al monte, entrecerrando los ojos, la nariz vibrátil, y se sentó tranquilo. Veía la monótona llanura del Chaco, con sus alternativas de campo y monte, monte y campo, sin más color que el crema del pasto y el negro del monte. Este cerraba el horizonte, a 200 metros, por 3 lados de la chacra. Hacia el oeste, el campo se ensanchaba y extendía en Abra, pero que la ineludible línea sombría enmarcaba a lo lejos.
A esa hora temprana, el confín, ofuscante de luz a mediodía, adquiría reposada nitidez. No había una nube, ni un soplo de viento. Bajo la calma del cielo plateado, el campo emanaba tónica frescura que traía al alma pensativa, ante la certeza de otro día de seca melancolías de mejor compensado trabajo. Milk, el padre del cachorro, cruzó a su vez el patio y se sentó al lado de aquel, con perezoso quejido de bienestar. Ambos permanecían inmóviles, pues aún no había moscas. Old, que miraba hacía rato la vera del monte, observó: «La mañana es fresca». Milk siguió la mirada del cachorro y quedó con la vista fija, parpadeando distraído. Después de un rato dijo: «En aquel árbol hay 2 halcones». Volvieron la vista indiferente a un buey que pasaba y continuaron mirando por costumbre las cosas. Entretanto, el oriente comenzaba a empurpurarse en abanico y el horizonte había perdido ya su matinal precisión. Milk cruzó las patas delanteras y al hacerlo sintió leve dolor. Miró sus dedos sin moverse, decidiéndose por fin a olfatearlos. El día anterior se había sacado un pique, y en recuerdo de lo que había sufrido lamió extensamente el dedo enfermo. «No podía caminar», exclamó. En conclusión, Old no comprendió a qué se refería. Milk agregó: «Hay muchos piques». Esta vez, el cachorro comprendió, y repuso por su cuenta después de largo rato: «Hay muchos piques». Uno y otro callaron de nuevo, convencidos. El sol salió, y en el primer baño de su luz, las pavas del monte lanzaron al aire puro el tumultuoso trompeteo de su charanga. Los perros, dorados al sol oblicuo, entornaron los ojos, dulcificando su molicie en beato pestañeo. Poco a poco la pareja aumentó con la llegada de los otros compañeros. Dick, el taciturno preferido; Prince, cuyo labio superior partido por un coatí dejaba ver los dientes; e Isondú, de nombre indígena. Los 5 Fox Terriers, tendidos y beatos de bienestar, durmieron. Al cabo de una hora, irguieron la cabeza. Por el lado opuesto del bizarro rancho de 2 pisos, el inferior de barro y el alto de madera, con corredores y baranda de chalet, habían sentido los pasos de su dueño que bajaba la escalera. Mr. Jones, la toalla al hombro, se detuvo un momento en la esquina del rancho y miró al sol, alto ya. Tenía aún la mirada muerta y el labio pendiente tras su solitaria velada de whisky, más prolongada que las habituales. Mientras se lavaba, los perros se acercaron y le olfatearon las botas, meneando con pereza el rabo. Como las fieras amaestradas, los perros conocen el menor indicio de borrachera en su amo. Alejáronse con lentitud a echarse de nuevo al sol, pero el calor creciente les hizo presto abandonar aquel, por la sombra de los corredores. El día avanzaba igual a los precedentes de todo ese mes, seco, límpido, con 14 horas de sol calcinante que parecía mantener el cielo en fusión, y que en un instante resquebrajaba la tierra mojada en costras blanquecinas. Mr. Jones fue a la chacra, miró el trabajo del día anterior y retornó al rancho. En toda esa mañana no hizo nada. Almorzó y subió a dormir la siesta. Los peones volvieron a las 2 a la carpición, no obstante la hora de fuego, pues los yuyos no dejaban el algodonal. Tras ellos fueron los perros, muy amigos del cultivo desde el invierno pasado, cuando aprendieron a disputar a los halcones los gusanos blancos que levantaba el arado. Cada perro se echó bajo un algodonero, acompañando con su jadeo los golpes sordos de la azada. Entretanto el calor crecía. En el paisaje silencioso y encegueciente de sol, el aire vibraba a todos lados, dañando la vista. La tierra removida exhalaba vaho de horno, que los peones soportaban sobre la cabeza, envuelta hasta las orejas en el flotante pañuelo. Con el mutismo de sus trabajos de chacra, los perros cambiaban a cada rato de planta, en procura de más fresca sombra. Tendíanse a lo largo, pero la fatiga los obligaba a sentarse sobre las patas traseras para respirar mejor. Reverberaba ahora delante de ellos un pequeño páramo de greda que ni siquiera se había intentado arar. Allí, el cachorro vio de pronto a Mr. Jones sentado sobre un tronco, que lo miraba fijamente. Old se puso en pie meneando el rabo. Los otros levantáronse también, pero erizados. «Es el patrón»,
dijo el cachorro, sorprendido de la actitud de aquellos. No, no es él, replicó Dick. Los 4 perros estaban apiñados gruñendo sordamente, sin apartar los ojos de Mr. Jones, que continuaba inmóvil, mirándolos. El cachorro, incrédulo, fue a avanzar, pero Prince le mostró los dientes. No es él, es la muerte. El cachorro se erizó de miedo y retrocedió al grupo. ¿Es el patrón muerto?, preguntó ansiosamente. Los otros, sin responderle, rompieron a ladrar con furia, en actitud temerosa, pero Mr. Jones se desvanecía ya en el aire ondulante. Al oír ladridos, los peones habían levantado la vista sin distinguir nada. Giraron la cabeza para ver si había entrado algún caballo en la chacra, y se doblaron de nuevo. Los Fox Terriers volvieron al rancho. El cachorro, erizado aún, se adelantaba y retrocedía con cortos trotes nerviosos, y supo de la experiencia de sus compañeros que cuando una cosa va a morir, aparece antes. ¿Y cómo saben que ese que vimos no era el patrón vivo?, preguntó. Porque no era él, le respondieron displicentes. Luego la muerte, y con ella el cambio de dueño. Las miserias, las patadas, estaba sobre ellos. Pasaron el resto de la tarde al lado de su patrón, sombríos y alerta. Al menor ruido gruñían sin saber hacia dónde. Por fin el sol se hundió tras el negro palmar del arroyo, y en la calma de la noche plateada, los perros se estacionaron alrededor del rancho, en cuyo piso alto Mr. Jones recomenzaba su velada de whisky. A medianoche oyeron sus pasos, luego la caída de las botas en el piso de tablas, y la luz se apagó. Los perros entonces sintieron más el próximo cambio de dueño, y solos, al pie de la casa dormida, comenzaron a llorar. Lloraban en coro, volcando sus sollozos convulsivos y secos, como masticados, en un aullido de desolación que la voz cazadora de Prince sostenía, mientras los otros tomaban el sollozo de nuevo. El cachorro solo podía ladrar. La noche avanzaba, y los 4 perros de edad, agrupados a la luz de la luna, el hocico extendido e hinchado de lamentos bien alimentados y acariciados por el dueño que iban a perder, continuaban llorando a lo alto su doméstica miseria. A la mañana siguiente, Mr. Jones fue él mismo a buscar las mulas y las unció a la carpidora, trabajando hasta las 9. No estaba satisfecho. Sin embargo, fuera de que la tierra no había sido nunca bien rastreada, las cuchillas no tenían filo, y con el paso rápido de las mulas, la carpidora saltaba. Volvió con esta y afiló sus rejas, pero un tornillo en que ya al comprar la máquina había notado una falla, se rompió al armarla. Mandó un peón al obraje próximo, recomendándole cuidara del caballo, un buen animal pero asoleado. Alzó la cabeza al sol fundente del mediodía e insistió en no detener el galope ni un momento. Almorzó enseguida y subió. Los perros, que en la mañana no habían dejado un segundo a su patrón, se quedaron en los corredores. La siesta pesaba, agobiada de luz y silencio. Todo el contorno estaba brumoso por las quemazones. Alrededor del rancho la tierra blanquizca del patio deslumbraba por el sol a plomo. Parecía deformarse en trémulo hervor, que adormecía los ojos parpadeantes de los Fox Terriers. «No ha aparecido más», dijo Milk. Old, al oírlo nombrado, levantó vivamente las orejas. Incitado por la evocación, el cachorro se puso en pie y ladró, buscando a qué. Al rato cayó, entregándose con sus compañeros a su defensiva cacería de moscas. «No vino más», agregó Isondú. «Había una lagartija bajo el raigón», recordó por primera vez Prince. Una gallina, el pico abierto y las alas apartadas del cuerpo. Cruzó el patio incandescente con su pesado trote de calor. Prince la siguió perezosamente con la vista y saltó de golpe. «¡Viene otra vez!», gritó. Por el norte del patio avanzaba solo el caballo en que había ido el peón. Los perros se arquearon sobre las patas, ladrando con furia a la muerte que se acercaba. El caballo caminaba con la cabeza baja, aparentemente indeciso sobre el rumbo que debía seguir. Al pasar frente al rancho dio unos cuantos pasos en dirección al pozo y se desvaneció progresivamente en la cruda luz. Mr. Jones bajó. No tenía sueño. Disponíase a proseguir el montaje de la carpidora,
cuando vio llegar inesperadamente al peón a caballo. A pesar de su orden, tenía que haber galopado para volver a esa hora. Apenas libre y concluida su misión, el pobre caballo, en cuyos ijares era imposible contar los latidos, tembló agachando la cabeza y cayó de costado. Mr. Jones mandó a la chacra, todavía de sombrero y rebenque, al peón para no echarlo si continuaba oyendo sus jesuíticas disculpas. Pero los perros estaban contentos. La muerte, que buscaba a su patrón, se había conformado con el caballo. Sentíanse alegres, libres de preocupación, y en consecuencia disponíanse a ir a la chacra tras el peón, cuando oyeron a Mr. Jones que le gritaba, pidiéndole el tornillo. No había tornillo, el almacén estaba cerrado, el encargado dormía, etc. Mr. Jones, sin replicar, descolgó su casco y salió él mismo en busca del utensilio. Resistía el sol como un peón, y el paseo era maravilloso contra su mal humor. Los perros salieron con él, pero se detuvieron a la sombra del primer algarrobo. Hacía demasiado calor. Desde allí, firmes en las patas, el ceño contraído y atento, veían alejarse a su patrón. Al fin el temor a la soledad pudo más, y con agobiado trote siguieron tras él. Mr. Jones obtuvo su tornillo y volvió. Para acortar distancia, desde luego, evitando la polvorienta curva del camino, marchó en línea recta a su chacra. Llegó al riacho y se internó en el pajonal, el diluviano pajonal del Saladito, que ha crecido, secado y retoñado desde que hay paja en el mundo, sin conocer fuego. Las matas, arqueadas en bóveda a la altura del pecho, se entrelazaban en bloques macizos. Cruzarlas, aún con día fresco, habría sido ya una tarea dura. A esa hora, lo era mucho más. Mr. Jones las atravesó, sin embargo, braceando entre la paja restallante y polvorienta, manchada por el barro que dejaban las crecientes, ahogado de fatiga y de acres vaos de nitratos. Salió por fin y se detuvo en la linde, pero era imposible permanecer quieto bajo ese sol y ese cansancio. Marchó de nuevo. Al calor quemante que crecía sin cesar desde 3 días atrás, agregábase ahora el sofocamiento del tiempo descompuesto. El cielo estaba blanco y no se sentía un soplo de viento. El aire faltaba, con angustia cardíaca que no permitía concluir la respiración. Mr. Jones adquirió el convencimiento de que había traspasado su límite de resistencia. Desde hacía rato le golpeaba en los oídos el latido de las carótidas. Sentíase en el aire, como si de dentro de la cabeza le empujaran el cráneo hacia arriba. Se marcaba mirando el pasto. Apresuró la marcha para acabar con eso de una vez, y de pronto volvió en sí y se halló en distinto paraje. Había caminado media cuadra sin darse cuenta de nada. Miró atrás, y la cabeza se le fue en nuevo vértigo. Entretanto, los perros seguían tras él, trotando con toda la lengua de fuera. A veces, asfixiados, deteníanse en la sombra de un espartillo. Se sentaban precipitando su jadeo para volver enseguida al tormento del sol. Al fin, como la casa estaba ya próxima, apuraron el trote. Fue en ese momento cuando Old, que iba adelante, vio tras el alambrado de la chacra a Mr. Jones, vestido de blanco, que caminaba hacia ellos. El cachorro, con súbito recuerdo, volvió la cabeza a su patrón y confrontó. La muerte, la muerte. Aulló. Los otros lo habían visto también, y ladraban erizados. Vieron que Mr. Jones atravesaba el alambrado, y por un instante creyeron que se iba a equivocar. Pero al llegar a 100 metros se detuvo, miró el grupo con sus ojos celestes y marchó adelante. «Que no camine ligero el patrón», exclamó Prince. «Va a tropezar con él», aullaron todos. En efecto, el otro, tras breve hesitación, había avanzado, pero no directamente sobre ellos como antes, sino en línea oblicua y en apariencia errónea, pero que debía llevarlo justo al encuentro de Mr. Jones. Los perros comprendieron que esta vez todo concluía, porque su patrón continuaba caminando a igual paso, como un autómata, sin darse cuenta de nada. El otro llegaba ya. Los perros hundieron el rabo y corrieron de costado, aullando. Pasó un segundo y el encuentro se produjo. Mr. Jones se detuvo, giró sobre sí mismo y se desplomó. Los peones, que lo vieron caer, lo llevaron a prisa al rancho,
pero fue inútil toda el agua. Murió sin volver en sí. Mr. Moore, su hermano materno, fue allá desde Buenos Aires. Estuvo 1 hora en la chacra y en 4 días liquidó todo, volviéndose enseguida al sur. Los indios se repartieron los perros, que vivieron en adelante flacos y sarnosos, e iban todas las noches con hambriento sigilo a robar espigas de maíz en las chacras ajenas. El alambre de púa. Durante 15 días, el caballo alazán había buscado en vano la senda por donde su compañero se escapaba del potrero. El formidable cerco, de capuera, desmonte que ha rebrotado inextricable, no permitía paso ni aún a la cabeza del caballo. Evidentemente no era por allí por donde el malacara pasaba. El alazán recorría otra vez la chacra, trotando inquieto con la cabeza alerta. De la profundidad del monte, el malacara respondía a los relinchos vibrantes de su compañero con los suyos cortos y rápidos, en que había una fraternal promesa de abundante comida. Lo más irritante para el alazán era que el malacara reaparecía 2 o 3 veces en el día para beber. Prometíase aquel entonces no abandonar un instante a su compañero, y durante algunas horas, en efecto, la pareja pastaba en admirable conserva. Pero de pronto el malacara, con su soga a rastra, se internaba en el chircal, y cuando el alazán, al darse cuenta de su soledad, se lanzaba en su persecución, hallaba el monte inextricable. Esto sí, de adentro, muy cerca aún, el maligno malacara respondía a sus desesperados relinchos, con un relinchillo a boca llena, hasta que esa mañana el viejo alazán halló la brecha muy sencillamente. Cruzando por frente al chircal, que desde el monte avanzaba 50 metros en el campo, vio un vago sendero que lo condujo en perfecta línea oblicua al monte. Allí estaba el malacara, deshojando árboles. La cosa era muy simple. El malacara, cruzando un día el chircal, había hallado la brecha abierta en el monte por un incienso desarraigado. Repitió su avance a través del chircal hasta llegar a conocer perfectamente la entrada del túnel. Entonces usó del viejo camino que con el alazán habían formado a lo largo de la línea del monte. Y aquí estaba la causa del trastorno del alazán. La entrada de la senda formaba una línea sumamente oblicua con el camino de los caballos, de modo que el alazán, acostumbrado a recorrer este de sur a norte y jamás de norte a sur, no hubiera hallado jamás la brecha. En un instante el viejo caballo estuvo unido a su compañero, y juntos entonces, sin más preocupación que la de despuntar torpemente las palmeras jóvenes, los 2 caballos decidieron alejarse del malhadado potrero que sabían ya de memoria. El monte, sumamente raleado, permitía un fácil avance, aún a caballos. Del bosque no quedaba en verdad sino una franja de 200 metros de ancho. Tras él, una capuera de 2 años se empenachaba de tabaco salvaje. El viejo alazán, que en su juventud había correteado capueras hasta vivir perdido 6 meses en ellas, dirigió la marcha, y en media hora los tabacos inmediatos quedaron desnudos de hojas hasta donde alcanza un pescuezo de caballo. Caminando, comiendo, curioseando, el alazán y el malacara cruzaron la capuera hasta que un alambrado los detuvo. «Un alambrado», dijo el alazán. «Sí, alambrado», asintió el malacara. Y ambos, pasando la cabeza sobre el hilo superior, contemplaron atentamente. Desde allí se veía un alto pastizal de viejo rosado, blanco por la helada, un bananal y una plantación nueva. Todo ello poco tentador, sin duda. Pero los caballos entendían ver eso, y uno tras otro, siguieron el alambrado a la derecha. 2 minutos después pasaban. Un árbol, seco en pie por el fuego, había caído sobre los hilos. Atravesaron la blancura del pasto helado en que sus pasos no sonaban, y bordeando el rojizo bananal, quemado por la escarcha, vieron entonces de cerca qué eran aquellas plantas nuevas. «Es hierba», constató el malacara, con sus trémulos labios a medio centímetro de las duras hojas. La decepción pudo haber sido grande, mas los caballos, si bien golosos, aspiraban sobre todo a pasear, de modo que cortando oblicuamente el yerbal prosiguieron su camino, hasta que un nuevo alambrado contuvo a la pareja. Costeáronlo con tranquilidad grave y paciente, llegando así a una tranquera, abierta para su dicha, y los paseantes se vieron de repente en pleno camino real. Ahora bien,
Para los caballos, aquello que acababan de hacer tenía todo el aspecto de una proeza. Del potrero aburridor a la libertad presente, había infinita distancia. Mas por infinita que fuera, los caballos pretendían prolongarla aún. Y así, después de observar con perezosa atención los alrededores, quitáronse mutuamente la caspa del pescuezo y en mansa felicidad prosiguieron su aventura. El día, en verdad, la favorecía. La bruma matinal de Misiones acababa de disiparse del todo, y bajo el cielo súbitamente azul, el paisaje brillaba de esplendorosa claridad. Desde la loma cuya cumbre ocupaban en ese momento los dos caballos, el camino de tierra colorada cortaba el pasto delante de ellos con precisión admirable, descendía al valle blanco de espartillo helado, para tornar a subir hasta el monte lejano. El viento, muy frío, cristalizaba aún más la claridad de la mañana de oro, y los caballos, que sentían de frente el sol, casi horizontal todavía, entrecerraban los ojos al dichoso deslumbramiento. Seguían así, solos y gloriosos de libertad, en el camino encendido de luz, hasta que al doblar una punta de monte, vieron a orillas del camino cierta extensión de un verde inusitado. ¿Pasto? Sin duda. Mas en pleno invierno, y con las narices dilatadas de gula, los caballos acercaron al alambrado. Sí, pasto fino, pasto admirable. Y entrarían ellos, los caballos libres. Hay que advertir que el alazán y el malacara poseían desde esa madrugada alta idea de sí mismos. Ni tranquera, ni alambrado, ni monte, ni desmonte, nada fuera obstáculo para ellos. Habían visto cosas extraordinarias, salvado dificultades no creíbles, y se sentían gordos, orgullosos y facultados para tomar la decisión más estrafalaria que ocurrirse les pudiera. En este estado de énfasis, vieron a 100 metros de ellos varias vacas detenidas a orillas del camino, y encaminándose allá llegaron a la tranquera, cerrada con 5 robustos palos. Las vacas estaban inmóviles, mirando fijamente el verde paraíso inalcanzable. «¿Por qué no entran?», preguntó el alazán a las vacas. «Porque no se puede», le respondieron. «Nosotros pasamos por todas partes», afirmó el alazán altivo. «Desde hace un mes pasamos por todas partes». Con el fulgor de su aventura, los caballos habían perdido sinceramente el sentido del tiempo. Las vacas no se dignaron siquiera mirar a los intrusos. «Los caballos no pueden», dijo una vaquillona movediza. «Dicen eso y no pasan por ninguna parte. Nosotras sí pasamos por todas partes». «Tienen soga», añadió una vieja madre sin volver la cabeza. Yo no tengo soga», respondió vivamente el alazán. «Yo vivía en las capueras y pasaba». «Sí, detrás de nosotras. Nosotras pasamos y ustedes no pueden». La vaquillona movediza intervino de nuevo. El patrón dijo el otro día: «A los caballos con un solo hilo se los contiene». «¿Y entonces, ustedes no pasan?» No pasamos», repuso sencillamente el malacara, convencido por la evidencia. «Nosotras sí». Al honrado malacara, sin embargo, se le ocurrió de pronto que las vacas, atrevidas y astutas, impertinentes invasoras de chacras y el código rural, tampoco pasaban la tranquera. «Esta tranquera es mala», objetó la vieja madre. «Él sí, corre los palos con los cuernos». «¿Quién?», preguntó el alazán. Todas las vacas, sorprendidas de esa ignorancia, volvieron la cabeza al alazán. «El toro Barigüí. Él puede más que los alambrados malos». «¿Alambrados? ¿Pasa?» «Todo. Alambre de púa también. Nosotras pasamos después». Los dos caballos, vueltos ya a su pacífica condición de animales a que un solo hilo contiene, se sintieron ingenuamente deslumbrados por aquel héroe capaz de afrontar el alambre de púa, la cosa más terrible que puede hallar el deseo de pasar adelante. De pronto las vacas se removieron mansamente. A lento paso llegaba el toro. Y ante aquella chata y obstinada frente dirigida en tranquila recta a la tranquera, los caballos comprendieron humildemente su inferioridad. Las vacas se apartaron, y Barigüí, pasando el testuz bajo una tranca, intentó hacerla correr a un lado. Los caballos levantaron las orejas, admirados, pero la tranca no corrió. Una tras otra, el toro probó sin resultado su esfuerzo inteligente. El chacarero, dueño feliz de la plantación de avena,
había asegurado la tarde anterior los palos con cuñas. El toro no intentó más. Volviéndose con pereza, olfateó a lo lejos entrecerrando los ojos y costeó luego el alambrado con ahogados mugidos sibilantes. Desde la tranquera, los caballos y las vacas miraban. En determinado lugar, el toro pasó los cuernos bajo el alambre de púa, tendiéndolo violentamente hacia arriba con el testuz, y la enorme bestia pasó arqueando el lomo. En 4 pasos más estuvo entre la avena, y las vacas se encaminaron entonces allá, intentando a su vez pasar. Pero a las vacas falta evidentemente la decisión masculina de permitir en la piel sangrientos rasguños, y apenas introducían el cuello, lo retiraban presto con mareante cabeceo. Los caballos miraban siempre. «No pasan», observó el Malacara. «No pasan». «El toro pasó», dijo el alazán. «Come mucho». Y la pareja se dirigía a su vez a costear el alambrado por la fuerza de la costumbre, cuando un mugido claro y berreante ahora llegó hasta ellos. Dentro del avenal el toro, con cabriolas de falso ataque, bramaba ante el chacarero que con un palo trataba de alcanzarlo. «Añá, te voy a dar saltitos», gritaba el hombre. Barigüí, siempre danzando y berreando ante el hombre, esquivaba los golpes. Maniobraron así 50 metros, hasta que el chacarero pudo forzar a la bestia contra el alambrado. Pero ésta, con la decisión pesada y bruta de su fuerza, hundió la cabeza entre los hilos y pasó, bajo un agudo violineo de alambre y grampas, lanzadas a 20 metros. Los caballos vieron cómo el hombre volvía precipitadamente a su rancho y tornaba a salir con el rostro pálido. Vieron también que saltaba el alambrado y se encaminaba en dirección de ellos, por lo cual los compañeros, ante aquel paso que avanzaba decidido, retrocedieron por el camino en dirección a su chacra. Como los caballos marchaban dócilmente a pocos pasos delante del hombre, pudieron llegar juntos a la chacra del dueño del toro, siéndoles dado así oír conversación. Es evidente, por lo que de ella se desprende, que el hombre había sufrido lo indecible con el toro del polaco. Plantaciones, por inaccesibles que hubieran estado dentro del monte. Alambrados, por grande que fuera su tensión, e infinito el número de hilos. Todo lo arrolló el toro con sus hábitos de pillaje. Se deduce también que los vecinos estaban hartos de la bestia y de su dueño por los incesantes destrozos de aquella. Pero como los pobladores de la región difícilmente denuncian al juzgado de paz perjuicios de animales, por duros que les sean, el toro proseguía comiendo en todas partes menos en la chacra de su dueño, el cual, por otro lado, parecía divertirse mucho con esto. De este modo, los caballos vieron y oyeron al irritado chacarero y al polaco cazurro. «Es la última vez, don Zaninsky, que vengo a verlo por su toro. Acaba de pisotearme toda la vena. Ya no se puede más». El polaco, alto y de ojillos azules, hablaba con agudo y meloso falsete. «Ah, toro malo. Mi no puede. Mi ata escapa. Vaca tiene culpa». «Toro sigue vaca. Yo no tengo vacas. Usted bien sabe». No, vaca Ramírez. Mi queda loco toro. Y lo peor es que afloja todos los hilos. Usted lo sabe también». Sí, alambre. Mi no sabe». «Bueno, vea, don Zaninsky, yo no quiero cuestiones con vecinos, pero tenga por última vez cuidado con su toro para que no entre por el alambrado del fondo. En el camino voy a poner alambre nuevo». «Toro pasa por camino, no fondo». «Es que ahora no va a pasar por el camino. Pasa, toro. No púa, no nada. Pasa todo». «No va a pasar». «¿Qué pone?» «Alambre de púa». «Pero no va a pasar. No hace nada púa». «Bueno, haga lo posible porque no entre, porque si pasa, se va a lastimar». El chacarero se fue. Es como lo anterior evidente que el maligno polaco, riéndose una vez más de las gracias del animal, compadeció, si cabe en lo posible, a su vecino, que iba a construir un alambrado infranqueable por su toro. Seguramente se frotó las manos. «Mí no podrán decir nada esta vez, si toro come toda avena». Los caballos reemprendieron de nuevo el camino que los alejaba de su chacra, y un rato después llegaban al lugar en que Barigüí había cumplido su hazaña. La bestia estaba allí siempre, inmóvil en medio del camino, mirando con solemne vaciedad de ideas desde hacía un cuarto de hora, un punto fijo a la distancia. Detrás de él las vacas dormitaban al sol ya caliente, rumiando. Pero cuando los pobres caballos pasaron por el camino, ellas abrieron los ojos, despreciativas,
Son los caballos. Querían pasar el alambrado. Y tienen soga. Barigüí sí pasó. A los caballos un solo hilo los contiene. Son flacos. Esto pareció herir en lo vivo al alazán, que volvió la cabeza. Nosotros no estamos flacos. Ustedes sí están. No va a pasar más aquí, añadió señalando con los belfos los alambres caídos, obra de Barigüí. Barigüí pasa siempre. Después pasamos nosotras. Ustedes no pasan. No va a pasar más, lo dijo el hombre. Él comió la avena del hombre. Nosotras pasamos después. El caballo, por mayor intimidad de trato, es sensiblemente más afecto al hombre que la vaca. De aquí que el Malacara y el alazán tuvieran fe en el alambrado que iba a construir el hombre. La pareja prosiguió su camino, y momentos después, ante el campo libre que se abría ante ellos, los dos caballos bajaron la cabeza a comer, olvidándose de las vacas. Tarde ya, cuando el sol acababa de entrar, los dos caballos se acordaron del maíz y emprendieron el regreso. Vieron en el camino al chacarero que cambiaba todos los postes de su alambrado, y a un hombre rubio que, detenido a su lado a caballo, lo miraba trabajar. «¿Le digo que va a pasar?», decía el pasajero. «No pasará dos veces», replicaba el chacarero. «Usted verá. Esto es un juego para el maldito toro del polaco. Va a pasar. No pasará dos veces», repetía obstinadamente el otro. Los caballos siguieron, oyendo aún palabras cortadas. «Reí. Veremos». 2 minutos más tarde el hombre rubio pasaba a su lado a trote inglés. El Malacara y el alazán, algo sorprendidos de aquel paso que no conocían, miraron perderse en el valle al hombre presuroso. «Curioso», observó el Malacara después de largo rato. «El caballo va al trote y el hombre al galope». Prosiguieron. Ocupaban en ese momento la cima de la loma, como esa mañana, sobre el frío cielo crepuscular. Sus siluetas se destacaban en negro, en mansa y cabizbaja pareja. El Malacara delante, el alazán detrás. La atmósfera, ofuscada durante el día por la excesiva luz del sol, adquiría a esa semisombra una transparencia casi fúnebre. El viento había cesado por completo, y con la calma del atardecer, en que el termómetro comenzaba a caer velozmente, el valle helado expandía su penetrante humedad, que se condensaba en rastreante neblina en el fondo sombrío de las vertientes. Revivía, en la tierra ya enfriada, el invernal olor de pasto quemado, y cuando el camino costeaba el monte, el ambiente, que se sentía de golpe más frío y húmedo, se tornaba excesivamente pesado de perfume de azahar. Los caballos entraron por el portón de su chacra, pues el muchacho, que hacía sonar el cajoncito de maíz, había oído su ansioso trémulo. El viejo alazán obtuvo el honor de que se le atribuyera la iniciativa de la aventura, viéndose gratificado con una soga, a efectos de lo que pudiera pasar. Pero a la mañana siguiente, bastante tarde ya a causa de la densa neblina, los caballos repitieron su escapatoria, atravesando otra vez el tabacal salvaje, hollando con mudos pasos el pastizal helado, salvando la tranquera abierta aún. La mañana encendida de sol, muy alto ya, reverberaba de luz, y el calor excesivo prometía para muy pronto cambio de tiempo. Después de trasponer la loma, los caballos vieron de pronto a las vacas detenidas en el camino, y el recuerdo de la tarde anterior excitó sus orejas y su paso. Querían ver cómo era el nuevo alambrado, pero su decepción, al llegar, fue grande. En los nuevos postes, oscuros y torcidos, había 2 simples alambres de púa, gruesos tal vez, pero únicamente 2. No obstante su mezquina audacia, la vida constante en chacras de monte había dado a los caballos cierta experiencia en cercados. Observaron atentamente aquello, especialmente los postes. «Son de madera de ley», observó el Malacara. «Sí, cernes quemados», comprobó el alazán. Y tras otra larga mirada de examen, el Malacara añadió: «El hilo pasa por el medio. No hay grampas». Y el alazán: «Están muy cerca uno de otro». «Cerca, los postes, sí, indudablemente, 3 metros. Pero en cambio, aquellos 2 modestos alambres, en reemplazo de los 5 hilos del cercado anterior, desilusionaron a los caballos. ¿Cómo era posible que el hombre creyera que aquel alambrado para terneros iba a contener al terrible toro? El hombre dijo que no iba a pasar. Se atrevió, sin embargo, el Malacara.
que en razón de ser el favorito de su amo, comía más maíz, por lo cual sentíase más creyente. Pero las vacas los habían oído. Son los caballos. Los dos tienen soga. Ellos no pasan. Barigüí pasó ya. ¿Pasó? ¿Por aquí? Preguntó descorazonado el Malacara. Por el fondo. Por aquí pasa también. Comió la avena. Entretanto, la vaquilla locuaz había pretendido pasar los cuernos entre los hilos, y una vibración aguda, seguida de un seco golpe en los cuernos, dejó en suspenso a los caballos. «Los alambres están muy estirados», dijo el alazán después de largo examen. «Sí, más estirados no se puede». Y ambos, sin apartar los ojos de los hilos, pensaban confusamente en cómo se podría pasar entre los dos hilos. Las vacas, mientras tanto, se animaban unas a otras. «Él pasó ayer, pasa el alambre de púa. Nosotras después. Ayer no pasaron. Las vacas dicen sí y no pasan», comprobó el alazán. «Aquí hay púa, y Barigüí pasa. Allí viene». Costeando por adentro el monte del fondo, a 200 metros aún, el toro avanzaba hacia el avenal. Las vacas se colocaron todas de frente al cercado, siguiendo atentas con los ojos a la bestia invasora. Los caballos, inmóviles, alzaron las orejas. «Con toda la avena. Después pasa. Los hilos están muy estirados», observó aún el Malacara, tratando siempre de precisar lo que sucedería si... «Comió la avena. El hombre viene. Viene el hombre», lanzó la vaquilla locuaz. En efecto, el hombre acababa de salir del rancho y avanzaba hacia el toro. Traía el palo en la mano, pero no parecía iracundo. Estaba así muy serio y con el ceño contraído. El animal esperó que el hombre llegara frente a él, y entonces dio principio a los mugidos de siempre, con fintas de cornadas. El hombre avanzó más. El toro comenzó a retroceder, berreando siempre y arrasando la avena con sus bestiales cabriolas, hasta que a 10 metros ya del camino volvió grupas con un postrer mugido de desafío burlón y se lanzó sobre el alambrado. «Viene Barigüí, la pasa todo, pasa alambre de púa», alcanzaron a clamar las vacas. Con el impulso de su pesado trote, el enorme toro bajó el testuz y hundió la cabeza entre los dos hilos. Se oyó un agudo gemido de alambre, un estridente chirrido se propagó de poste a poste hasta el fondo, y el toro pasó. Pero de su lomo y de su vientre, profundamente canalizados desde el pecho a la grupa, llovía ríos de sangre. La bestia, presa de estupor, quedó un instante atónita y temblando. Se alejó enseguida al paso, inundando el pasto de sangre, hasta que a los 20 metros se echó, con un ronco suspiro. A mediodía el polaco fue a buscar a su toro, y lloró en falsete ante el chacarero impasible. El animal se había levantado, y podía caminar, pero su dueño, comprendiendo que le costaría mucho curarlo, si esto aún era posible, lo carneó esa tarde. Y el día siguiente tocóle en suerte al Malacara llevar a su casa en la maleta 2 kilos de carne de toro muerto. Fin de la segunda parte del audiolibro Cuentos de amor, de locura y de muerte, de Horacio Quiroga.